Tema 6. Inferencia con muestras grandes. En este tema vamos a asumir que hemos tomado una muestra suficientemente grande como para hacer uso de resultados importantes de estadística. Vamos a empezar comentando la técnica de intervalos de confianza basado, como hemos dicho, en muestras grandes. Recordemos el problema de estimación. Imaginemos que tenemos una población de personas y les medimos las estaturas y estamos interesados en conocer la estatura media. Queremos saber el valor de la estatura media poblacional. Para nosotros la población es inaccesible, entonces tomamos una muestra y aproximamos el valor de mu a partir de utilizar el estimador media muestral. Así que este estimador, o su resultado concreto, la estimación, servirá para asignar un valor aproximado a partir de la información de la muestra. Vamos a suponer el caso de dos analistas diferentes, el analista 1 y el analista 2. El analista 1 toma una muestra muy pequeña y después de medir a estas personas obtiene una media muestral de 173, que será su estimación de mu. Por otra parte, el analista 2 toma una muestra muy grande, de 500 personas, y después de medirlas obtiene una media muestral de 175, también va a ser su estimación de mu. Ambos obtienen estimaciones puntuales, digamos, ofrecen un único número para estimar mu. La pregunta que nos hacemos es, si solamente decimos las estimaciones de cada uno, pues el analista 1 173 y el analista 2 175, pues pareciera que ambas estimaciones son igual de buenas. Este número no permite adivinar o no permite conocer la precisión que hay detrás de ella, si hay pocos datos o está sustentada en muchos datos. A esta estimación, donde solamente se indica el valor de la estimación, el valor del estadístico utilizado, se le denomina estimación puntual. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo podemos complementar a esta estimación puntual con una información sobre su precisión? Como definimos en el tema anterior, la precisión de un estimador, en este caso de la media muestral, es la inversa de su varianza. La varianza de la media muestral es sigma cuadrado partido por n, donde sigma cuadrado es la varianza de la población y en el tamaño de la muestra. Por lo tanto, la precisión es n partido por sigma cuadrado. Cuanto mayor sea el tamaño muestral, más preciso es mi estimación. Entonces, ¿cómo podemos incorporar esta información al estimar? Bien, ese es el objetivo de esta parte del tema, que es intervalos de confianza. Lo que vamos a hacer es, a partir de las estimaciones, vamos a construir unos intervalos, que vamos a llamar intervalos de confianza. Estos intervalos van a ser rango de valores entre los que, a partir de la muestra, se piensa que puede estar el valor del parámetro. No vamos a dar solamente la estimación puntual, porque esa no nos da toda la información que hay detrás del ejercicio de inferencia, sino que vamos a dar un intervalo que está construido a partir de la información de la muestra. Por ejemplo, en el caso del analista 1, que tomó una muestra pequeña, tenemos un tamaño muestral n-1 de 10, él también estimó una cuasi desviación estándar de 5 y la media muestral de 173. Entonces, con las técnicas que vamos a ver más tarde, vemos que con esta información no sabemos cuánto vale mu, pero podemos construir un intervalo de confianza que nos dice que la media poblacional es un número que puede estar entre 170 y 176. Aquí está dibujada. ¿Qué significa este intervalo? Pues bien, lo siguiente. Después de tomar la muestra, seguimos sin saber exactamente el valor de mu, porque va a ser imposible que sea justamente 173. Pero con la información de la muestra podemos decir que con mucha confianza, con mucha seguridad, la media poblacional es un número que está entre 170 y 176. No queremos decir que la media poblacional varíe entre 170 y 176, no. La media poblacional es un número, lo desconocido, y
tenemos mucha confianza, después de analizar nuestra muestra, de que ese número podría estar comprendido entre 170 y 176. Con mucha confianza. Quiere decir que no es total confianza. Podría ser que al final la media mu esté fuera de ese intervalo. Bien, entonces nuestra incertidumbre sobre el valor de mu pues se ha reducido, porque antes no sabíamos cuánto podría ser y ahora se reduce a un intervalo de amplitud 6. Lo que estamos haciendo es asignando información sobre cuánto valdrá mu. Por lo tanto, es un ejercicio de estimación. Solo que en lugar de asignar un valor concreto, asignamos un intervalo. Por eso, a esta metodología de construcción de intervalos de confianza, que luego veremos cómo se hace, también se le denomina estimación por intervalos. Bien, vamos a ver qué ocurre con el analista 2. Este tenía 500 individuos, su tamaño muestral es de 500. Estimó una cuasidirección estándar de 4.7 y su media muestral de 175. Pues bien, con esta información, utilizando la metodología que veremos más adelante, vemos que seguimos sin saber cuánto vale mu, pero tenemos mucha confianza, tenemos mucha seguridad de que ese número estará entre 174.6 y 175.4. Ya es un intervalo bastante más estrecho que el anterior. ¿Por qué? Porque tiene más información, tiene las estaturas de 500 personas, mientras que el otro tenía solamente la estatura de 10 personas. ¿Cómo se interpreta este intervalo? Pues bien, igual que antes, después de tomar la muestra, seguimos sin saber exactamente el valor de mu, porque va a ser mucha casualidad, sería casi imposible que fuese 175. Pero hemos reducido nuestra incertidumbre. Con la información de la muestra podemos decir que tenemos mucha confianza, ¿no? Igual que antes. Más adelante veremos cómo cuantificar ese nivel de confianza. Tenemos mucha confianza de que la media poblacional es un número fijo, que está entre 174.6 y 175.4. Nuestra incertidumbre sobre el valor de mu no ha desaparecido, pero se ha reducido bastante. Es solamente de una amplitud de 0.8. Con los intervalos vemos que efectivamente la estimación que tiene más datos pues tiene más información sobre la población y con ella vamos a reducir más nuestra incertidumbre sobre el valor del parámetro y en la práctica se va a trasladar en intervalos más estrechos. Bien, este ejercicio de construcción de intervalos es un ejercicio de inferencia porque decimos algo sobre la población, cuánto vale mu, a partir de la información de la muestra. Tomamos la muestra y de ella calculamos los estadísticos que necesitemos y a partir de la metodología de construcción de intervalo de confianza no conseguimos saber el valor de mu. Ninguna técnica de inferencia lo pretende, pero reduce su incertidumbre, dando un par de valores, un intervalo donde con mucha probabilidad podría estar mu. Mu podría estar dentro o fuera, pero tenemos cuantificada la probabilidad de que pueda estar ahí dentro. Un intervalo de confianza o la estimación por intervalos es por lo tanto una técnica de inferencia más informativa, más útil que la estimación puntual, porque nos permite saber cómo se reduce nuestra incertidumbre a partir de los datos. Entonces, ¿cómo se construyen estos intervalos? Pues ya dijimos en el tema anterior que todas las técnicas de inferencia se basan en las propiedades del estimador que se esté utilizando. La metodología de intervalo de confianza se basa en la distribución muestral del estimador. Concretamente, en este caso, vamos a ver de la distribución muestral de la media muestral. Vamos a ver cómo construir intervalos de confianza para la media poblacional basados en una muestra grande. Denominamos X a nuestra variable aleatoria de interés, como por ejemplo la estatura, que tenga una distribución cualquiera. Aquí hemos puesto una distribución continua con asimetría positiva. Llamamos mu a su esperanza y sigma cuadrado a su varianza. Y vamos a estimar la media poblacional mu con la media muestral. La media muestral, este estimador, es una variable aleatoria.
porque varía de unas muestras a otras. Cuando tenemos una sola muestra, tenemos un solo valor, una sola realización de esta variable aleatoria. Pero, ¿cuál es su distribución? Su distribución en el muestreo. Ya lo vimos en temas anteriores. Tenemos mi media muestral, que es esta combinación lineal de los elementos de mi muestra. Los elementos de la muestra, antes de tomarlos, son variables aleatorias idénticas a la población. Por lo tanto, si extraemos datos de una población normal, entonces para cualquier tamaño muestral, la media muestral será una combinación lineal de normales y por lo tanto será una distribución normal. A partir de ahí, ya se ha hecho otras veces, es fácil deducir que su media es mu y su varianza es sigma cuadrado partido por n, donde sigma cuadrado es la varianza de la población de la que proceden. Pero también vimos que si la muestra es grande, y a efecto de lo que estamos aquí explicando, es grande a partir de 30 datos, entonces si la muestra es grande, para cualquier población X también se cumple que la media muestral es una población normal. Entonces, si la media muestral es esta población normal de parámetros mu y sigma cuadrado partido por n, si la estandarizamos será la normal 0,1. ¿Cómo la estandarizamos? Pues la estandarización consiste en restarle la media es mu, así que le resto mu, y en dividirle por su desviación típica. En este caso, la desviación típica o desviación estándar de un estimador se lo denomina error estándar, será la raíz cuadrada de esta varianza sigma dividido de raíz de n, que es esta distribución de acá. No confundan esta estandarización con la estandarización de la variable aleatoria x. En ambos casos se sigue la misma técnica, se resta la media, mu, que tanto para x como para x barra es mu la media, y se divide por su desviación estándar, que es sigma. Cuando estandarizamos x, dividimos por sigma. Cuando estandarizamos x barra, dividimos por sigma dividido de raíz de n, porque esa es su desviación típica. El intervalo de confianza que vamos a construir se basa en esta propiedad, en que la media muestral sigue una normal. Y se cumple para todo n si mi muestra viene de una normal o independientemente de cómo sea la población si n es suficientemente grande. Vamos a observar la siguiente figura porque la vamos a utilizar bastante en las explicaciones de este tema. Esta figura representa a la distribución z, a la normal 0,1, que es simétrica alrededor de 0. Y vamos a reservar un área, la misma, a ambos lados de la distribución, a ambas colas, de área alfa medios a un lado y alfa medios en el otro. Alfa medios más alfa medios quiere decir que este área que está aquí sombreada es de valor alfa. Y en el centro queda un área de valor 1 menos alfa. Los valores de la función de la distribución z que delimitan estas colas que dejan a cada lado alfa medios lo vamos a llamar con z minúscula y el subíndice alfa medios. La notación, que va a ser bastante general, para denotar un valor concreto de esta distribución es z y como subíndice el área que queda a la derecha. El área que queda a la derecha de este valor es alfa medios, por lo tanto este valor es z sub alfa medios. Como la distribución es simétrica alrededor del 0, el área que queda a la izquierda de menos z alfa medios pues también será alfa medios. Este menos z alfa medios en realidad es z sub 1 menos alfa medios, porque el área que queda a la derecha es 1 menos alfa medios. Aunque habitualmente vamos a utilizar esta notación, z alfa medios y menos z alfa medios, porque estamos en el caso de una distribución que es simétrica alrededor del 0. Así que partimos de esta estandarización, ¿no? Estamos en el proceso de explicar
cómo se obtiene el intervalo de confianza para la media, partimos de esta estandarización, estamos asumiendo que la media muestral sigue una distribución normal y por lo tanto esta estandarización me produce la normal 0,1, que es la que tenemos aquí dibujada. Por lo tanto, si z sigue la normal 0,1, la probabilidad de que z esté entre menos z alfa medios y más z alfa medios es 1 menos alfa. Esta expresión que está puesta aquí en términos de probabilidad es lo mismo que nos está diciendo este gráfico. O sea que esta expresión y esta figura están diciendo lo mismo, con distinto lenguaje. Nos están diciendo que entre menos z alfa medios y z alfa medios, el área bajo la curva es 1 menos alfa. Bien, a partir de esta expresión lo que vamos a hacer es reemplazar esta z por esta estandarización concreta. X barra menos mu partido por sigma dividido de raíz de n. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es despejar mu. De esta expresión de acá, como si fuese una operación de cálculo, despejamos mu y obtenemos que mu es un valor que va a estar entre este número y este otro número con esta probabilidad. Esta expresión de aquí ya nos sirve para definir la expresión de un intervalo de confianza. Mu no sabemos cuánto vale, pero después de haber tomado una muestra de tamaño n y haber calculado su media muestral, hay una probabilidad de 1 menos alfa de que esté entre esto de aquí, que es un número concreto, ya lo veremos más adelante cuando hagamos ejercicios, y este otro valor de aquí, que es otro número concreto. Esto de aquí se podría reescribir de la siguiente manera. Con probabilidad 1 menos alfa se va a cumplir que mu pertenece a este intervalo, donde el extremo inferior es x barra menos z alfa medios por sigma dividido de raíz de n. Y el extremo superior es x barra más z alfa medios por sigma dividido de raíz de n. N, tamaño muestral, que lo conocemos. Sigma, desviación típica de la población, que en este estadio asumimos que la conocemos. Z alfa medios es un valor de la normal 0,1. Alfa tiene que ver con el nivel de confianza, que lo decide el analista, ya los ejercitaremos más adelante, y x barra es el resultado de mi estimación. Y a esto se le denomina intervalo de confianza. El parámetro estará dentro de este intervalo con probabilidad 1 menos alfa. La forma habitual de escribirlo es esto. Un intervalo de confianza con nivel de confianza 1 menos alfa por ciento para el parámetro mu es el siguiente. IC, que significa intervalo de confianza, y entre paréntesis ponemos su nivel de confianza, bien en términos de probabilidad o en porcentaje. Dos puntos, mu pertenece a este intervalo. Vamos a ver ahora qué significa esto de nivel de confianza de un intervalo. En diapositiva anterior llegamos a este resultado que define el intervalo de confianza, que me dice, yo no sé cuánto vale mu, pero hay una probabilidad de 1 menos alfa de que cuando tome una muestra de tamaño n y calcule su media muestral, x barra, esté entre este número y este otro número. Esto mismo se suele reescribir de esta manera, que hay una probabilidad 1 menos alfa de que mu pertenezca a este intervalo. Esta parte de aquí sería el límite inferior y esta el límite superior. ¿Qué significa esta probabilidad 1 menos alfa? Pues ya vimos en temas anteriores que una probabilidad representa la proporción de veces que se observa un suceso al repetirse el experimento. Por lo tanto, 1 menos alfa por ciento de las veces vamos a observar que mu está entre este número y este otro número. Bien, ¿de qué experimentos estamos hablando? ¿Qué experimento estamos haciendo aquí? Pues nuestro experimento es tomar una muestra de tamaño n y calcular x barra. Así que yo tomo una muestra de tamaño n, calculo x barra y obtengo un intervalo.
Vuelvo a repetir, tomo otra muestra de tamaño n, calculo x barra, que será diferente, y por lo tanto me saldrá otro intervalo diferente, porque x barra será diferente. Y así, si voy repitiendo el experimento, voy tomando diferentes muestras, me va a dar diferentes intervalos de confianza, porque en general x barra pues va a ser diferente. Entonces, de esos intervalos hay una probabilidad 1 menos alfa de que contengan a mu. Quiere decir que un 1 menos alfa por ciento de todos los intervalos que yo obtenga repitiendo el muestreo, un 1 menos alfa por ciento va a contener el valor de mu. O sea que de todos los intervalos que yo consiga repitiendo imaginariamente ese muestreo, 1 menos alfa por ciento sí que va a estar dentro de esos intervalos y habrá un alfa por ciento de los intervalos que no va a tener el valor de mu. Vamos a verlo con una ilustración. Tomamos de la población muestras de tamaño n. Tomamos la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, etc. Aquí está dibujada 6 muestras. Y en cada muestra, pues con la fórmula que hemos visto antes, calculo el intervalo de confianza. Para todos es con el mismo nivel de confianza. Así que solamente varían por el azar del muestreo, por el valor de x barra. En esta muestra dice que mu no sabe cuánto valdrá, pero hay un nivel de confianza concreto de que estará entre 170 y 176 y así entre otros. Entonces, todos estos intervalos van a tener dentro el valor de mu. Pues va a ser imposible, porque por ejemplo vemos que este intervalo y este otro pues no se solapan. 160 y 175 no se solapa con 176 y 182. Por lo tanto, si mu está en este intervalo, pues no va a poder estar en ese otro intervalo. Entonces, mu pues es imposible que esté en todos los intervalos. Entonces, no todos estos intervalos va a contener el valor de mu. No hay una probabilidad del 100% de que un intervalo concreto contenga a mu. Solo el 1 menos alfa por ciento de los intervalos lo va a contener. La cuestión es que para una única muestra, pues yo no sé si mi intervalo es de este 1 menos alfa por ciento que va a tener el valor de mu. Como mu va a ser desconocida, pues yo no sé si mi intervalo va a contener o no. Por eso, a esa incertidumbre que tengo con una muestra, la denomino confianza. Yo tengo una confianza de que mi intervalo sí va a tener el valor del parámetro. Si cojo todos los intervalos que consiga con muchas muestras, ¿no? Y suponiendo que conozco el valor de mu, aquí pues puedo ilustrar que este intervalo pues no tiene el valor de mu. Este sí, este no, este sí. Si dibujo con verde los intervalos que sí contienen el valor de mu, pues veo que no todos son de este color verde. Algunos intervalos sí contienen a mu y otros no. Todos los intervalos están construidos con esta misma fórmula. Lo que varía de unos a otros es x barra, porque cada muestra tiene unos datos diferentes y una media muestra diferente. Así que tendrá o no tendrá el valor de mu debido al azar. Bien, ¿y nuestra muestra cuál es? ¿De las que sí son las que tienen el valor de mu dentro o de las que no? Pues no lo sabemos. Pues bien, este intervalo, esta probabilidad significa que el 1 menos alfa por ciento de los intervalos sí va a contener el valor de mu. Nosotros no sabemos, como estamos diciendo, si nuestra muestra es de ese 1 menos alfa por ciento o es del alfa por ciento. Entonces lo que decimos es que confiamos en que nuestra muestra sí que sea de ese 1 menos alfa por ciento. Tenemos una confianza de 1 menos alfa por ciento de que nuestro intervalo sí contenga mu. Pero nuestro intervalo tendrá o no el valor de mu. Solamente confiamos en que sea de los que sí lo tienen. Bien, a modo de resumen, después de tanta fórmula y tanto gráfico, diríamos que la probabilidad de que mu esté dentro de este intervalo es 1 menos alfa.
Esto quiere decir que si tomásemos infinitas muestras y con cada una calculásemos este intervalo, tendríamos infinitos intervalos. Y solamente el 1 menos alfa por ciento va a tener el valor de mu. En la práctica, solo tengo una muestra, solo tengo un intervalo. Ese intervalo sí o no contendrá a mu. A la incertidumbre de si contendrá o no a mu le llamaremos confianza. Entonces, con esta metodología tenemos una confianza de 1 menos alfa por ciento de que nuestro intervalo es de los que contienen a mu. Después de ver el desarrollo teórico para llegar a esta fórmula del intervalo de confianza para mu, basado en muestras grandes, o también, como dijimos, en poblaciones normales para cualquier tamaño muestral, vamos a ver cómo aplicarlo. Vamos a familiarizarnos con sus elementos, ¿no? Este x barra lo vamos a obtener con los datos. Este valor de sigma, de momento, es un valor poblacional que suponemos conocido, pero más adelante lo vamos a sustituir por una estimación. Este n es el tamaño de nuestra muestra. Y este z alfa medios es el valor de la normal 0,1 que deja a la derecha un área de alfa medios, donde alfa tiene que ver con el nivel de confianza. 1 menos alfa es el nivel de confianza, que es un valor que decide el analista. Al ser esto un valor de la normal 0,1, pues lo podemos tener con el Minitab, o las tablas de la Z, o con cualquier calculadora de probabilidades. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos una muestra aleatoria de una población de la que conocemos su varianza, que es 100. Entonces tomamos 144 observaciones y con ellas obtenemos una media muestral de 160. Y vamos a calcular el intervalo de confianza para la media mu con nivel de confianza del 95% y nivel de confianza 90%. Vamos a comenzar por el del 95%. Entonces, 1 menos alfa, 95%, es 0,95. Por lo tanto, alfa es 0,05. X barra es el estimador y aquí nos dice que la estimación, en nuestro caso, es 160. Así que este número de aquí es 160. Sigma es la raíz de sigma cuadrado, así que este número de aquí es 10. N es el tamaño muestral, así que ese número de ahí es 144. Y z alfa medios, como alfa es 0,05, alfa medios será 0,025. Z 0,025 es el valor de la normal 0,1 que deja a la derecha un área de 0,025. Así que vamos a calcularlo, vamos a obtenerlo. Nos vamos a ayudar del Minitab para calcular este valor. Ya hemos calculado otras veces probabilidades, así que vamos a repetir esta operación. Por ejemplo, lo podemos hacer en gráfico. Graficamos la distribución y elegimos la opción de ver probabilidad, porque ahí si le decimos qué probabilidad queremos, además del gráfico nos da la probabilidad. Elegimos la distribución normal 0,1 y luego en área sombreada ahora vamos a elegir que deje a la derecha 0,025 porque queremos calcular justo qué valor deja 0,025 a la derecha. Y nos devuelve este resultado. Nos dibuja la normal 0,1 y el área alfa medios, que es 0,025 a la derecha, y el valor que buscamos, el z sub 0,025, es 1,96. También lo podemos haber obtenido si en lugar de utilizar el área a la derecha de 0,025, pues le pedimos que sea ambas colas. Pero entonces buscamos un área 0,05. Nos vuelve a dibujar la distribución normal 0,1 y nos dice que los valores que dejan a los extremos 0,025 son el más menos 1,96. 1,96 es 0,025 y menos 1,96 es menos z 0,025.
Así que este valor de aquí, que ahora que nos queda por conocer, vale 1.96, así que ya tenemos todos los datos. Por lo tanto, la media, no sabemos cuánto vale, pero tenemos una confianza del 95% de que esté entre 160 más o menos 1.6. Esto es una forma habitual ya de dejar el intervalo de confianza, o bien lo expresamos en términos de el límite inferior, 158.4, y el superior, 161.6. Así que esto sería el resultado. El intervalo de confianza de nivel 0.95 nos dice que mu pertenece al intervalo de 158.4 y 161.6. Una interpretación de este intervalo sería la siguiente, ¿no? Y es que antes de tomar la muestra, pues no sabíamos qué valor tomaba la media poblacional. Nuestra incertidumbre era, digamos, total. Podríamos saber cuánto valía mu pues, por otra información, ¿no? Pues por algún tipo de restricción física, por ejemplo. Pero después de analizar la muestra, nuestra incertidumbre ha disminuido y tenemos una confianza del 95% de que la media es un número comprendido entre 158.4 y 161.6. Tenemos una incertidumbre de que esté en un intervalo que tenga una amplitud de 3.2. Vamos a ver ahora el intervalo de confianza del 90%. Es una confianza inferior, o sea que vamos a buscar un intervalo en el que confiamos menos que este mu. Por lo tanto, ya vamos a anticipar de que como tenemos la misma información, si confiamos menos de que contenga el valor de mu, pues es porque va a ser más pequeño, más estrecho. 1 menos alfa ahora es 0.9 y por lo tanto alfa es 0.10 y alfa medios es 0.05. Esto es lo único que cambia en este apartado. Los demás datos son iguales. Así que tenemos que buscar, con la ayuda de Minitab, qué valor de la normal 0,1 deja a la derecha el área 0.05. Seleccionamos las mismas opciones del Minitab. Voy a seleccionar aquí ver probabilidad a ambos lados, ambas colas, y por lo tanto, como deja 0.05 a un lado, dejará 0.10 la suma de ambos lados. Y en el centro quedará el 90%, que es el nivel de confianza. El resultado es este. Los valores que dejan dentro el 90% o a las colas el 10%, 5% a cada lado, es el más menos 1.645. Así que el valor que buscamos es 1.645. Y con eso tenemos que el intervalo de confianza del 90% para mu está centrado en 160 y está los extremos a más o menos 1.37. O bien, este es el extremo inferior y este el extremo superior. Este intervalo es más estrecho que antes. Su amplitud es 2.74 y el del 95 pues era más grande, 3.2. Entonces, tenemos la misma información, son los mismos datos. Vamos a tener menos confianza en que el intervalo va a tener el parámetro. Entonces, eso sucede porque es más estrecho. Es más fácil que el parámetro esté fuera. En este caso, un intervalo más estrecho pues es peor para nosotros. No es como vimos en un caso anterior de que teníamos un intervalo más estrecho porque teníamos más información. Teníamos una muestra, recordemos que era de 500 personas. En este caso, la incertidumbre es la misma porque la información que tenemos es la misma. Entonces, un analista debe decidir pues, qué nivel de confianza va a utilizar. Entonces, el interés está en conseguir intervalos estrechos, pero dado un nivel de confianza, con un nivel de confianza pues lo más alto posible. De nada sirve intentar estrechar un intervalo si perdemos confianza en que tenga el parámetro verdadero. No estamos reduciendo nuestra incertidumbre de dónde estará el valor del parámetro. Lo habitual en la práctica es utilizar un nivel de confianza del 95%. Esto es lo más frecuente, aunque cada analista pues, usa el nivel de confianza que considera oportuno. Esto implica que vamos casi siempre a utilizar un alfa de 0.05. Entonces, el objetivo en la práctica será construir en general intervalos del 95% lo más estrechos posibles.
reducir nuestra incertidumbre realmente. Bien, un intervalo tiene esta expresión para la media. X barra más menos esta parte de acá. Esta parte de acá vamos a denominarla L margen de error, porque es el error que cometemos. Porque X barra no va a ser igual que mu. Si X barra fuese igual a mu, pues no cometeríamos errores. Pero mu pues, tiene otro valor. Entonces este es se denomina margen de error. Y la amplitud o el ancho de intervalo será 2 veces ese margen de error. Entonces, nuestro propósito será reducir este margen de error. Reduciremos para un nivel de confianza dado. O sea que, dado un alfa, ¿cómo reducir el margen de error? ¿No? Está aquí puesto. Dado un nivel de confianza, a mayor margen de error, pues mayor va a ser la incertidumbre que tendremos sobre el valor de la media. O en general, de cualquier otro parámetro, porque todas estas ideas que estamos aquí desarrollando, vamos a ver luego que sirve para cualquier otro parámetro. Entonces, ¿cómo podemos reducir el margen de error para un alfa dado? Pues bien, depende de sigma y depende de n. Sigma es una característica de la población, depende de la varianza de la población y nosotros no podemos alterar cómo es la población. Lo único que está en nuestra mano es n. Entonces, puesto que la dirección típica de la población no la podemos disminuir, porque es una característica de la población, no depende de nosotros, lo único que podremos hacer para reducir la incertidumbre sobre mu es aumentar el tamaño de la muestra. Bien, ahora vamos a ver cómo resolver el utilizar este parámetro sigma. Porque en esta fórmula que hemos puesto aquí se utiliza el valor poblacional de sigma y eso pues en general será desconocido. Es muy difícil sostener que no conocemos la media, pero sí conocemos sigma, cuando sigma son direcciones respecto a la media. Así que esta fórmula de aquí, pues en general va a ser una fórmula teórica, aunque habrá casos particulares donde sí que la podemos utilizar. Pero en la mayoría de las veces para poder utilizarla habrá que reemplazar este sigma por un estimador. Y bien, ¿qué estimador usamos para sigma? Bien, ¿qué estimador usamos para sigma? Utilizando el criterio del método de los momentos, esta sigma poblacional, que es un momento centrado de segundo orden, lo estimaremos con su análogo muestral, con el momento de segundo orden central, que es la varianza de nuestros datos. Sin embargo, se puede demostrar, no sería muy complicado desarrollarlo, que este estimador es sesgado y se conoce su sesgo. La esperanza de ese cuadrado no es sigma, no es sigma cuadrado, sino sigma cuadrado por n-1 partido por n. Esto es un número más pequeño que 1. No es sigma. El sesgo es negativo. Este estimador, por lo tanto, subestima la verdadera varianza. Podemos ver que a medida que aumente n, el sesgo desaparece, así que solamente es un problema para muestras moderadas o pequeñas. Bien, si conocemos el sesgo, ¿podríamos proponer un estimador que lo compense? ¿No? Esta es la idea. Si este estimador es sesgado y sabemos cuál es su sesgo, entonces podemos proponer un estimador que compense el sesgo. En lugar de utilizar ese cuadrado, utilizo ese cuadrado por n dividido por n-1 y es fácil comprobar que la esperanza de esto es sigma cuadrado. Así que esto de aquí sería nuestro estimador insesgado. Y vamos a ver qué operación es. Bien, ese cuadrado por n dividido por n-1, pues es la varianza muestral por n dividido por n-1 y nos sale que es igual que la varianza, pero dividiendo por n-1 en lugar de por n. Esto es lo que ya hemos conocido desde el tema 1 como cuasivarianza. Y este va a ser nuestro estimador oficial, va a ser el estimador insesgado de la varianza. Y esta es la razón de existencia de esta operación, de por qué dividimos por n-1 en lugar de dividir por n, y todas las aplicaciones informáticas pues tienen este estadístico como cálculo de la varianza. Y se le conoce generalmente como cuasivarianza,
pseudovarianza o varianza corregida por grados de libertad. Así que este va a ser nuestro intervalo de confianza, digamos, oficial, cuando no conozcamos sigma. Mu pertenece a un intervalo centrado en x barra más menos este valor de la normal 0,1, la cuasi desviación típica dividido de raíz de n. Bien, el sustituir el parámetro sigma, que era un número, por ese gorro, por este estimador, que es una variable aleatoria, pues sí que altera las propiedades estadísticas de este intervalo, porque sustituimos un número por algo que también es aleatorio. Pero se puede demostrar que si la muestra es grande, esa influencia no es relevante. Digamos que domina esta aleatoriedad frente a esta, porque está, digamos, disminuida de estar dividido de raíz de n. Por lo tanto, estos intervalos de confianza que usan ese gorro, pues solamente van a ser válidos si la muestra es grande, que es cuando el efecto de sustituir sigma por un estimador pues ya desaparece. Así que permanece la idea de que estamos proponiendo estimadores para muestras grandes, tanto si la población tiene distribución normal como si la población tiene una distribución desconocida. Si la muestra fuese pequeña, pues ¿qué pasaría? Pues que ya no es seguro que el nivel de confianza sea 1 menos alfa. Bien, pues vamos a ver ahora una aplicación para utilizar este intervalo de confianza en el que necesitemos utilizar este estimador. El ejemplo es, se mide la duración de 200 componentes electrónicos hasta su avería. Así que tenemos el tiempo hasta que se avería, es nuestra variable aleatoria. Y tenemos una muestra de tamaño 200, que es mayor que 30, así que es una muestra suficientemente grande como para pensar que este intervalo de confianza va a tener el nivel de confianza que le estamos suponiendo. De esos 200 datos, calculamos su media muestral, 1300, será el valor que sustituiremos aquí, y la cosivarianza de 10.000, así que su raíz cuadrada será lo que vamos a sustituir aquí. Y n es 200. Calcula un intervalo de confianza de mu de nivel de confianza 95%. Así que 1 menos alfa es 0.95, alfa 5%, alfa medios 0.25. Tenemos toda la información. X barra 1300. Aquí lo sustituimos. Ese gorro cuadrado 10.000. Por lo tanto, ese gorro es la raíz de 10.000. N 200. Por lo tanto, raíz de n, raíz de 200. Alfa 0,05 y por lo tanto alfa medios 0.025 y z sub 0.025, ya lo hemos obtenido antes, es 1.96 y por lo tanto conseguimos el intervalo. Así que la duración media de estos componentes pues no lo sabemos, pero con una confianza del 95% será un número que esté entre 1286 y 1314 horas. Y con esto terminamos la exposición sobre la construcción de intervalos de confianza para la media poblacional mu con muestras grandes. Ahora vamos a ver una extensión de los intervalos de confianza que nos ayude a determinar el tamaño muestral que necesitemos. Bien, hemos visto que esta expresión de aquí nos da el intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa por ciento para la media poblacional mu para muestras grandes, donde esta parte de aquí es el margen de error. Representa en un solo número nuestra incertidumbre que hace que no conozcamos el valor de mu, sino x barra. Bien, entonces la pregunta es, si tengo un n concreto, pues tengo un margen de error. Pero si yo quiero alcanzar un determinado margen de error pequeño, ¿qué n necesitaría? Y es muy sencillo, porque simplemente tenemos que despejar de aquí n. Tenemos que el margen de error es esta expresión y por lo tanto despejando n conseguimos esta de acá. Aquí un detalle, y es que n pues será un número entero. Yo voy a coger 3, 4, 5, 6 datos, 8 datos, 500 datos, 600 datos. N no es una variable continua. Entonces, a la hora de despejar, pues tengo que imponer que sea un número entero. Y eso lo consigo con esta expresión de aquí, que es la función techo.
Así que una vez que consiga esto de aquí, z alfa medios por sigma dividido por L al cuadrado, pues el resultado será el entero superior. Aquí esta expresión necesita sigma, que es el parámetro de la población. Así que en un caso concreto, si todavía no he tomado ningún dato, no tengo ese gorro. Así que para poder aplicar esta fórmula de aquí, tengo que tener un mínimo de datos para poder tener una estimación de aquí. Eso pues, en general se denomina una muestra piloto. Si yo espero que tengo que tener 400 o 500 datos, pues tomo una pequeña muestra de 20 datos con el que poder sustituir aquí un valor de sigma. Este símbolo de aquí se le llama la función techo. Para cualquier número es el entero que esté redondeando hacia arriba. En la función techo de 4.01 me devuelve 5. La función techo de 4 pues es 4. Pero de 4,000001 ya es 5. Vamos a aplicarlo con un ejemplo. Sea X una variable aleatoria que es contenido de impureza en un material obtenido en cierto proceso productivo. El contenido son miligramos por kilo. Se toma una muestra de 200 observaciones y en cada una pues, se analiza ese contenido de impurezas. Y se obtiene una media de 120 y una desviación típica de 20. Así que tenemos esos datos. Entonces vamos a estimar mediante un intervalo de confianza del 95% el contenido medio de impurezas. Pues tomamos la fórmula, sustituimos, esto es lo mismo que hemos hecho antes, y tenemos que el contenido medio de impurezas que obtenemos pues es de 120 más menos 2.77. Ese es el intervalo. Tenemos un margen de error de 2.77 y consideramos pues, que eso es muy alto. Queremos conocer el valor medio con más precisión. Y la pregunta es, pues tenemos que tomar más datos. ¿Qué tamaño muestral sería necesario para que el margen de error sea 1, con un 95% de confianza? Que el margen de error de un intervalo de confianza del 95% sea 1. Pues tenemos nuestra fórmula. Entonces, este sigma sí que tenemos una estimación, porque con esta muestra piloto tendríamos el valor de 20. Lo sustituimos acá y nos da que es la función techo aplicada a 1576.6, o sea, 1537 observaciones. Con 200 datos tenemos un margen de error de 2.77, pero con 1537 pues tenemos un margen de error de solamente 1. Cuando tomemos 1537 observaciones y calculemos su intervalo de confianza, pues va a ser el de la media muestral que se obtenga más menos 1. Y esto es todo relacionado con intervalo de confianza. En los siguientes vídeos hablaremos sobre contrastes de hipótesis.